Buenas, es un gusto saludarles. Les habla el profesor Aarón tercero y pues es un honor darles el tema de hoy, la clase de hoy, que sería el conflicto árabe-israelí, ver las perspectivas, ver las posibilidades del conflicto, ver las consecuencias, los resultados, qué enseñanza nos pueden dejar a nosotros como costarricenses, qué enseñanza nos puede dejar a nosotros para nuestras vidas cotidianas. ¿Por qué? Porque es un conflicto en el cual hasta el día de hoy no ha tenido solución y muchas veces tal vez es por la política propuesta por los estados eh, de no ceder, y eso nosotros lo tenemos que tomar en cuenta para ver nuestro futuro, para ver nuestras perspectivas como país, como ciudadanos. También es un conflicto en el cual media mucho la religión. Entonces es importante ver todas las aristas de este tema tan importante, porque también nos va a enseñar a convivir de una manera pacífica con personas de otros credos, o que no tengan ningún tipo de credo. Así que es muy importante para una sana convivencia, nos va a dejar muchos detalles para desarrollar una vida completamente diferente a lo que pueda estar sucediendo en esa región del mundo. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Pues es importante saber que el Estado de Israel fue fundado en 1949 por una resolución de las Naciones Unidas para desarrollar un territorio, un Estado de Israel. El Estado de Israel no necesariamente está encasillado solamente en 1949. Todo esto lleva un mega proceso desde muchos años anteriores para desarrollar el Estado de Israel, para que ese pueblo de Israel pueda tener un sitio donde pues habitar, donde llamarle casa. El Estado de Israel ha sido anhelado por todos los israelíes, ya que muchos de los israelíes emigraron a otras partes del mundo en búsqueda de mejores oportunidades económicas, mejores perspectivas hacia un futuro. Entonces, siempre ellos han tenido ese anhelo de llegar un día a fundar de nuevo el Estado de Israel, fundar una tierra en la cual sea una tierra de hebreos. Entonces, es muy importante todo este contexto. Con el movimiento sionista va a iniciar este proceso a mediados del siglo XIX. Este movimiento lo que va a hacer es transformar la perspectiva, porque solamente antes de eso nadie se había levantado para decir Israel y el pueblo de Israel necesita un Estado. Así que este movimiento sionista es muy importante, con varios pensadores importantes que se empezaron a levantar para decir Israel necesita una tierra, Israel necesita un Estado, Israel necesita tener una representación en el mundo. Entonces es importante, ya que estos movimientos van a iniciar una serie de revueltas, una serie de protestas, y también van a iniciar un movimiento hacia la área de Palestina con los primeros sionistas. Sionistas es el término que se les da a las personas de origen o del pueblo de Israel que han venido a colonizar parte del territorio de Palestina. Entonces, estos son los primeros movimientos que va a usar el pueblo de Israel para constituir un Estado, estar incomodando
con los poderes políticos en ese tiempo, la potencia hegemónica del territorio de Palestina era el Imperio Otomano. Entonces empezaron estos movimientos a meterse dentro de las influencias políticas del Imperio Otomano para empezar a torcer la mano al Imperio Otomano para que les concediera territorios, les concediera más derechos para que ellos pudieran habitar en la zona denominada Palestina y por los israelíes como su casa, su territorio. Entonces, vamos a continuar otro de los importantes movimientos para entender cómo se fundó el Estado de Israel y pronto después el conflicto árabe-israelí es la Primera Guerra Mundial. Los israelíes fueron muy inteligentes en este conflicto ya que se aliaron con los británicos con las promesas británicas de darles un pedazo de terreno en el área de Palestina para que los pudieran fundar su estado allí. Entonces, los británicos van a apoyar a los israelíes en cierta manera, pero hay algo contradictorio y aquí es donde se va a venir dando los primeros conflictos árabe-israelí, porque los británicos jugaron en los dos bandos, tanto hebreos como árabes o musulmanes, perdón, se les ha prometido un Estado. Entonces tenemos una consecuencia del futuro conflicto. ¿Por qué? Porque se les promete a los árabes y se les promete a los israelíes un mismo terreno. Entonces, al final de cuentas, esto va a generar problemas, van a generar revueltas en ambos pueblos contra los británicos una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el más provechoso, el pueblo más provechoso fue el israelí en la Primera Guerra Mundial, por su influencia económica y porque eran más aliados a los británicos y menos revoltosos, podríamos decirlo así, que los árabes. Entonces, vamos a continuar. Una cosa importante después de la Primera Guerra Mundial, se va a lanzar una declaración, la cual se va a decir que es la Declaración de Balfour, ya que fue vital para que los sionistas, para que los israelíes tuvieran concesiones sobre el territorio de Palestina. Esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque va a ser una grieta totalmente. ¿Por qué? Porque los árabes, eh, perdón, los palestinos van a reclamarle a los británicos. ¿Cómo es que Lawrence de Arabia es un personaje muy importante? Porque fue uno de los enviados al pueblo árabe para garantizarles un estado árabe musulmán. Entonces, ¿cómo es que nos han prometido nuestra independencia? Dicen los palestinos y los árabes, y le están garantizando por medio de una declaración formal a los israelíes concesiones sobre nuestro territorio. Entonces es una grieta muy grande, la cual también va a generarle dolores de cabeza al pueblo británico. ¿Por qué? Porque ambos pueblos se vuelven en contra de los británicos. Esto va a desencadenar una serie de conflictos a nivel regional, en las cuales se van a ver británicos, israelíes, palestinos, envueltos en unas series de guerrillas, peleas de barrio, conflictos de escaramuzas, terrorismo, se va a dar entre estos tres bandos. Al final de cuentas, fue
una verdadera pena porque el conflicto fue fatal para los tres bandos, no solamente para algunos, sino que los tres bandos sufrieron muchas bajas. Continuando el periodo entre guerras y el surgimiento un poquito de lo que va a ser más el odio, los británicos en este momento es un desastre en la región por todos los conflictos no resueltos, por las declaraciones incumplidas de independencia. Entonces, al final, ambos pueblos están divididos completamente. Las autoridades británicas tuvieron graves problemas desde el principio debido a que tenían que cumplir con los puntos acordados con los judíos y con la declaración de Balfour. Esta declaración, como les mencionaba, fue algo terrible para la relación árabe-israelí, que no tendría reparación por los británicos. Los británicos nunca tuvieron una intención real por resolver el conflicto. Fueron intenciones nada más, no fueron acciones lo que hicieron los británicos para evitar un derramamiento de sangre. Hay unas revueltas muy importantes en el periodo de 1936 al 1939, donde los líderes árabes empezaron un levantamiento contra los británicos. Empezaron a hacer muchos atentados contra puestos de avanzada de los británicos. Las colonias británicas fueron atacadas duramente contra los británicos, y como les mencionaba anteriormente, podemos decirlo en términos populares, ¿verdad? Una Battle Royale para los que juegan juegos de guerra y todo, ¿verdad? Que es todos contra todos, ¿verdad? Tanto judíos iban a hacer actos terroristas con británicos y echarle la culpa a los árabes, y los árabes también hacían lo mismo. Entre ambos se ponían bombas, los británicos iban y masacraban también a los judíos, a los, eh, palestinos también. Entonces es una división completa de la región de Palestina. Empezaron grupos terroristas, tanto judíos como palestinos. Entre ellos surgieron muchas divisiones, más de las que se podría esperar. ¿Por qué? Porque eran atentados muy, 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 muy terribles. En la Segunda Guerra Mundial, pues estalló la guerra, y pues en estos movimientos de preguerra muchos de los árabes estaban alineados a las posiciones de los alemanes. ¿Por qué? Porque eran posiciones antisemitas. ¿Y qué es una posición antisemita? Es una posición en la cual las personas que se consideran antisemitas no desean tener